Bienvenidos, qué rico comenzar esta semana saludable con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema, Doc, que es muy común en su consulta. Prótesis para cadera y prótesis para rodilla. ¿Sucede mucho, doctor? Claro, es supremamente frecuente la consulta y es lo que llamamos reemplazos articulares. Esa palabra de prótesis, en realidad sí es prótesis, pero la entiendo mejor como un reemplazo articular. Ajá. ¿Sucede más en las edades adultas o puede necesitarse a cualquier edad? Es una cirugía después de los 60 años, idealmente se debe hacer después de los 60 años, es decir, los adultos ya mayores. Pero a veces, como vamos a ver ahorita... Claro, ocurre que la tenemos que hacer en pacientes jóvenes porque hay una artrosis severa, generalmente postraumática o por una necrosis avascular. Doctor Nicolás Felipe Sanín, primera vez que estamos juntos este año, ¿cierto? Sí, sí. Feliz año. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Él es médico ortopedista, especialista en... Yo soy especialista en todo, en todos los opinólogo. huesitos. Yo digo que soy especialista en todo y opinólogo. Y buen conversador, por eso hace parte de nuestros invitados que vienen con cierta frecuencia a Sana que Sana. Doctor, siéntese. Muchas gracias. Porque como siempre, si quiere véngase por este ladito para que se siente acá. Tenemos testimonios de personas que ya pasaron por eso. Doña Zoraida, si alguna persona nos está viendo y le programaron una cirugía de prótesis de rodilla, ¿tienen que estar asustados o no? ¿Usted qué les diría desde la experiencia que ha tenido? No tienen que estar nada asustados. ¿Por qué? Porque es una cirugía en la cual uno queda demasiado bien. Yo era una persona que ya prácticamente no podía caminar y después de la prótesis quedé como nuevecita. ¡Y se le nota! Ella es María Zoraida Izaza. Como ya les estamos adelantando un poco, ella es una paciente con prótesis de rodilla. ¿En cuál de las dos? Esta. Ay, vea la hermosa. Ahí está, sus heridas de guerra, pero gracias a esas cicatrices, hoy en día tiene calidad de vida. Nos va a contar cómo le ha mejorado la vida positivamente después de esa intervención. Don Carlos, ¿y si a alguien le programan una cirugía de prótesis de cadera, tiene que estar llorando y comiendo de los dientes o no? Contento porque se le va a quitar el dolor. Pero cuando a usted se lo dijeron, ¿da sustico? Claro, cuando el doctor me dijo es que usted le dio un infarto en la cadera, uno lo toma como, mejor dicho. Pero es que, digamos, es un símil que se ajusta a la realidad. Nuestros televidentes, bienvenidos. Prótesis de cadera, prótesis de rodilla. En la primera parte del programa vamos a hablar con Zoraida Carlos y el doctor Nicolás Felipe Sanín Campillo de la parte clínica, ¿cierto? ¿Cuándo se necesita? ¿En qué consiste el procedimiento? Y más adelante, el resto del programa vamos a hacer énfasis en la fisioterapia, en los cuidados que hay que tener antes y después de una intervención de prótesis de cadera o de rodilla. Mientras llegan sus inquietudes al 305-316-6560, vamos con esta primera pregunta que nuestro periodista Carlos Rincón se encontró en las calles de Medellín sobre el tema de hoy en Sana que Sana. Veamos. Hola, mi nombre es Mateo. ¿Y en qué circunstancias es recomendable una prótesis de rodilla y una prótesis de cadera? Ahí se nos va todo el programa con esa pregunta. ¿Cuándo hay que hacer prótesis, esa intervención en lo uno o en lo otro, doctor? Cuando el dolor altera la calidad de vida del paciente y cuando la función del paciente está muy disminuida. Para subir, para bajar, para caminar, para agacharse, si entra al baño no se puede parar, tiene que pedir ayuda, no es capaz de ir a abrir la puerta, no puede ir a la iglesia, ya tiene mucho dolor. Entonces nosotros tenemos unas tablas especiales que ya casi que las manejamos en la cabeza, donde nosotros medimos el dolor, la función y en el examen físico vemos el arco de movimiento de la articulación, ya sea de la rodilla, la cadera, vemos si hay deformidades o no. Hacemos una medición total en la consulta, pero lo más importante es que el paciente quiera hacerse la cirugía. Casi que le decimos al paciente, bueno, esta es la opción, usted necesita una prótesis de rodilla o una prótesis de cadera, pero usted va a venir cuando ya usted esté bien decidido, y usted de todo corazón quiera hacerse esa cirugía. Nunca forzamos al paciente y así se obtiene el éxito. ¿Qué hace que la rodilla se infarte, que es un término para decir colapsó, hay que reemplazarla, y que la cadera se infarte? Bueno, cuando hablamos de eso es como haciendo un símil de lo que es el infarto, que es falta de llegada de sangre al corazón, entonces infarta y se necrosa. Lo mismo sucede también en los huesos. En la rodilla sucede y en la cadera sucede. ¿Y por qué? ¿Desgaste de los años? No llega sangre. O por un trauma
o porque hay un asunto en la sangre, que vamos, la enfermedad de células falciformes también es idiopática, el alcohol, el tabaquismo, la obesidad, hay un mundo de factores que se conjugan. Finalmente, muchas veces no sabemos cuál es el factor que determinó eso, sí, pero la realidad es que se queda la cadera sin circulación. Vamos, una luxación traumática de la cadera puede generar una necrosis avascular de la cadera. Entonces, inicialmente el hueso se queda sin circulación y ya luego el hueso se va colapsando, va haciendo baches en la superficie articular y ahí donde ya empieza todo el proceso de la artrosis, el dolor y la limitación. Y es tanto el dolor que tiene que llegar uno a la situación. Eso en cadera y en rodilla. En la rodilla también. Los pacientes empiezan con un dolor intenso, especialmente nocturno, y ya después se vuelve permanente. Y si logramos detectar esto muy a tiempo, que me ha tocado, ¿sí?, podemos hacer alguna intervención que no sea prótesis, tanto en la cadera como en la rodilla. Pero ya cuando el hueso se colapsa, ya hay irregularidad en la superficie articular, y entonces ya hay artrosis, y ahí es donde ya proponemos el reemplazo articular. Anita, busquemos las imágenes de artrosis de cadera, porfa, y después las de Carlos, esas dos carpeticas, para que ilustremos un poquito visualmente qué es eso de artrosis de cadera y conozcamos. Usted me mandó unas fotos, doctor, donde me mostraba que es artrosis de cadera, si quiere se para, claro, si lo considera necesario. ¿Eso es una artrosis de cadera? Claro, sí, de la cadera del lado derecho. Esta es una paciente que atendí el fin de semana trabajando el sábado. ¿Sí? Ay, Dios mío. Un caso muy especial, una paciente muy especial, una paciente de 47 años, ¿sí? Que llegó, recién nacida, sí, que llegó por dolor en la rodilla, ¿sí? Muchas veces cuando la cadera se enferma, duele la rodilla, en el lado medial, sí, porque hay un nervio que transmite ese dolor. Entonces, al examinarla muy bien, encontré que el problema no era de la rodilla, sino de la cadera, y le tomé en mi clínica esta radiografía, y entonces vemos aquí cómo ya la superficie es irregular, hay un pinzamiento aquí de la cabeza del fémur con el acetábulo, y ya se observan quistes dentro del hueso. ¿Sí? Entonces hay disminución del espacio articular, se pierde la esfericidad de la cabeza del fémur, y entonces eso es lo que se llama artrosis, y cuando la artrosis se establece es una cosa progresiva, es como una cascada, ya el agua no la ataja nadie. Esta es la radiografía lateral, donde todavía se ve aquí en la lateral sin más esfericidad, pero aquí ya vemos un osteofito y aquí vemos ya pinzamiento articular. Perfecto. Con esta paciente decidí, porque todavía es muy activa la misma radiografía, decidí que ella es muy activa, entonces vamos a hacer un programa de manejo ortopédico, mientras llega la situación de hacerle su reemplazo articular. Listo, y ahora veamos las imágenes para entrar a conocer la historia de Carlos, de la intervención que le hicieron a Carlos de prótesis de cadera, ya se las van a poner. Carlos, ¿cómo fue tu historia? No, pues yo empecé con un dolorcito en la pierna. Inicialmente me estaban tratando supuestamente desgarres musculares, pero hasta que llegué del doctor Sanín. Gracias a Dios, veamos pues las fotos. Ahí las tenemos. Ese es usted por dentro. Sí. Vea lo que es esta es la famosa prótesis, ¿no? Este Ahí es el está la vástago prótesis femoral, es este, ¿no es cierto? Y simula, eso simplemente se remeda la anatomía, sí. Esta es la cabeza del fémur que va pegada pues aquí en este punto, ¿no? Es la cabeza femoral, y ella va en el acetábulo, en este asunto que es aquí, la copa metálica, que lleva este inserto, que es de un plástico de alta densidad, polietileno de alta densidad, que tiene mucha durabilidad. En el caso de él se le colocó una cabeza de cerámica que tiene más duración. Perfecto. La otra foto que teníamos ahí muestran lateralmente el asunto. Lateral, y se ve muy bien centrado el vástago, y se ve muy bien la copa acetabular. Perfecto, doctor. Bueno. Tome asiento. Carlos, entonces tenías unos dolores insoportables. Sí, eran dolorcitos día y noche. Día y noche. Empezó suave hasta que ya hay veces ni dejaba dormir. El doctor de entrada te habló de la posibilidad de la prótesis. Sí, inicialmente habíamos hablado de una posible, doctor, ¿cómo era? Artroscopia. Quirúrgica, sí. Entonces, hasta que él analizó y realmente necesitaba el cambio. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo fue esa intervención? ¿Cómo se prepara uno para eso? ¿Es muy demorada? ¿Cómo fue ese proceso? No, fue súper bien, eso fue que 3 horitas, yo a los 2 días estaba en la casa, jueves al sábado estaba en la casa.
¿Y fisioterapia? Sin dolor, sin nada. ¿Fisioterapia tuviste que hacer en ese proceso de recuperación? Claro que sí. Hicimos una cantidad de fisioterapias. Que valió la pena. Fuertecitas, sí, fuertecitas. Por lo menos yo la cogí como fuertecita y me fue muy bien, gracias a Dios. ¿Y hoy en día cómo estás? Excelente. ¿Hace cuánto fue la operación? 4 meses. Hace 4 meses. ¿Ya esos dolorcitos se fueron? Se fueron. ¿Y qué cuidados te manda el especialista con relación a tu prótesis? Lo que era el fútbol, pues que era mi hobby, 0. Y tratar de no correr, no brincar. Muchas cositas que hay que cuidarse uno ya. Pero vale la pena para evitar el dolor. Mantener el peso. Y el peso. Un peso saludable. ¿Y el caso de doña Zoraida cuál fue? ¿Qué fue lo que le pasó en esa rodillita? Yo tenía mucho desgaste. Yo trabajé en educación y pues tuve un desgaste fuerte. Me hice varias cositas y nada me sirvió. Ya cuando consultamos al doctor, pues me hablaron de la prótesis. Pues como a veces hay mucho comentario, la gente a veces comenta que eso, que no queda bien, tal cosa. Pero yo como confío mucho en él, entonces de una vez me sometí, la cirugía, pues hicimos todos los exámenes, todo lo que se necesitaba. Fue un éxito. Sí, como 3 horas duró la cirugía. Sí. En la clínica estuve de jueves a sábado y tuve una fisioterapia excelente con Giancarlos. Que ahorita lo vamos a valorar. Es que el éxito de las prótesis depende básicamente de 3 asuntos, ¿no? El material que se utiliza, que es un material de alta calidad, ¿sí? La técnica quirúrgica, pues, que es la que la ejerce el médico. Pero hay una cosa muy importante, tener un buen candidato para la prótesis de rodilla. No todo el mundo es apto, claro, ni para lo uno ni para lo otro. Pero si el candidato es como regular, uno a través de la consulta lo puede organizar, ¿no es cierto? Y le puede mandar sus exámenes. Es muy importante tener unos prequirúrgicos muy buenos. ¿Qué es eso? Exámenes de sangre antes de la cirugía. Sobre todo el citoquímico de orina, ¿sí? Que no haya una infección en la orina. Y mandamos siempre a donde el odontólogo a que revise todas las piezas dentarias, que no haya ningún problema. Porque un diente enfermo es un foco séptico que puede dar al traste con una prótesis. Inclusive ya teniendo la prótesis, ellos saben que tienen que estar muy pendientes si hay alguna intervención. Le van a pasar una sonda vesical, el odontólogo va a extraer una pieza dentaria o va a hacer algún procedimiento odontológico. Hay que usar antibióticos profilácticos siempre para poder proteger ese reemplazo articular. ¿Cómo era su vida antes de la cirugía de prótesis de rodilla y cómo es hoy en día su vida, doña Zoraida? Antes no podía caminar prácticamente. No podías ya caminar. Estaba casi como que no para quedarme quieta y ahora ya puedo caminar muy bien. Sí, a ver, yo la veo. A ver, desfílenos pues por esta pasarela. A ver, ay, pero véala que es esa hermosura. Claro que tengo problemas en la otra, que muy pronto me la haré operar también. Es muy usual, hermosa, en la pasarela de Sana que Sana, doña Zoraida Izaza. Es muy usual que una persona que necesite prótesis en una rodilla la necesite en la otra. Sí, generalmente sí, claro. La enfermedad de la osteoartrosis de las rodillas tiene son bilaterales las dos, bilateral. Sí, primero operamos la más sintomática y posteriormente la otra rodilla. He tenido la oportunidad de hacer cirugía al mismo tiempo de las 2 rodillas, ¿sí? Operar las 2 rodillas al mismo tiempo. Pero en realidad es un estrés muy grande, tanto para el cirujano como para el paciente. Y para la recuperación. Y la recuperación, sí. Complicada. En el caso de don Carlos, ¿fue solo la parte derecha? Sí, la cadera, sí. Ajá. Una sola cadera, sí. Perfecto, vamos con esta pregunta. Nuestros televidentes recuerden que tenemos el WhatsApp para ustedes, 305-316-6560. Veamos. Mi nombre es Julio César Piedradita y tengo una pregunta. ¿Cómo prepararse para una cirugía de prótesis de rodilla o de cadera? Eso la van a responder ellos. ¿Cómo se prepara usted? Pues ellos empiezan. Claro, claro. ¿Cómo se prepara usted para su cirugía, Carlos? Pues realmente una preparación sencilla, así específica no, normal. Yo estoy normal, simplemente el día fui a la operación y listo. Pues así como algo en especial. Psicológicamente se preparó, por lo menos, pues, para que le fuera bien. Ya estaba decidido, entonces no había... ¿Y doña Zoraida? Psicológicamente también me preparé. Vi que era lo mejor, que si no me la realizaba, pues ya no iba a poder volver a caminar. Y entonces, cuando ya nos decidimos, ya fue de una.
los exámenes, como ya le explicó. Los prequirúrgicos. Y luego ya el día de la cirugía, y ya luego al lunes siguiente, ya a los 3 días ya empecé la fisioterapia. Ajá. ¿Hay que hacer una fisioterapia previa o no? En algunos casos sí, porque parte del manejo médico de la osteoartrosis de rodilla o de cadera incluye medicamentos y fisioterapia, pero llega un momento en que ya el paciente dice, no, hasta aquí, sí, yo ya quiero que me practiquen mi prótesis de cadera o de rodilla. ¿Usted por qué dice que lo importante es que el paciente quiera? Me explico, hay personas que aún con los dolores son renuentes a realizar esos procedimientos. ¿Por qué le tienen temor a esto? Claro, porque o le hablan los vecinos, o le hablan los familiares, le tienen pánico a los quirófanos, le tienen pánico a las blusas blancas. Pues hay un mundo de factores, ¿no? Entonces es muy importante que la persona tenga esa decisión, que se ponga la mano en el corazón, ¿sí? Y que su corazón le diga, sí, yo quiero ya esta cirugía. Y siempre he aplicado eso en mi consulta, nunca de forma precipitada o porque los familiares le insisten mucho. Todos los pacientes van con familiares. Entonces hay un grupo de familiares que insiste, opérese, 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 y el paciente no quiere. Entonces les digo yo, un momentico, es que aquí el que decide es el paciente. Total. Y él está en toda su cabalidad de decidir, puede decidir él. Entonces ese es el asunto. Para ambos, ¿cuánto tiempo se demoraron para volver a caminar después de la cirugía? Carlos. No, yo casi que la misma semana. Del quirófano para la cancha Realmente de fútbol. yo me cuidé bien, pero sí caminar, por ejemplo, sin bastón. Yo creo que al mes estaba casi que ya andando bien. ¿Y tú? Yo también al principio, pues sí, era durito. Pero por ahí al mes y medio ya, primero con caminador, después con bastón y ya después dejé el bastón. Mensajito final, antes de darle las gracias, de Carlos y de Zoraida para los televidentes que de pronto digan, yo creo que yo clasifico para esto, lo necesito, pero me da miedo. ¿Qué les dirían ustedes desde su experiencia? No, que si quieren mejorar la calidad de vida, que no lo piensen. O sea, eso es calidad de vida. Es que usted estar tranquilo, sin dolores, sin nada, es no tiene maravilloso, precio. claro. ¿Y Yo usted? también diría que para mejorar la calidad de vida, de una, que mejor dicho que ni lo piensen. Que no les dé susto. Nada. Que echen para adelante. Sí. Y usted, doctor Sanín, usted sí que es cierto. Yo Cuando es necesario. siempre propongo, pero el paciente es el que tiene que tomar la decisión. El paciente tiene que tomar la decisión. Pero que les mejora la vida. Si se tiene un buen candidato en buenas condiciones, la cirugía es un éxito. Si se controlan todos esos factores, el azúcar, la presión, la orina, que no vaya a haber una infección urinaria, ¿sí? Todo eso hay que controlarlo. Perfecto, Doc. Vea esta preguntita antes de terminar esta parte del programa. Buenos días, por un accidente con una bicicleta en contravía. Tuve fractura de fémur que me llevó a prótesis de cadera. ¿Pueden enfatizar en los cuidados para la vida diaria? Esto fue hace 2 años, pero yo me siento aún muy limitada. Tiene prótesis de cadera derecha. Sí. Ya cuando es por trauma, la evolución es diferente. Okay. Sí, es a veces una evolución más lenta en la recuperación. Sobre todo si hay trauma, muchas veces también hay otras lesiones asociadas. Las indicaciones es mantener un peso ideal, evitar los sobreesfuerzos, los ejercicios de contacto, alzar objetos pesados y ya en cuanto a su organismo, mantener la dentadura muy limpia, muy sana, estar periódicamente donde el odontólogo y ante cualquier infección o ante cualquier procedimiento invasivo que le vayan a hacer, consultar al médico y decir que tiene una prótesis, porque siempre necesitan antibióticos profilácticos para evitar que haya una infección del reemplazo articular o prótesis. ¿Por qué? Si un odontólogo va a trabajar en la boca del paciente, inmediatamente se genera una bacteremia en la sangre. Es que la sola cepillada de los dientes puede generar una bacteremia, y más si hay una pieza dentaria enferma. Entonces, esas bacterias que van por la sangre, el lugar predilecto es donde hay una cirugía. Allá van y se pegan. Entonces es muy importante eso. Ante cualquier infección o signo de infección o alarma, siempre consultar al médico y avisarle que tiene una prótesis o de cadera o de rodilla y que el médico le ha dicho que es muy importante el cuidado
y si hay infección usar antibióticos. Perfecto, para doctor. proteger la prótesis. Le damos las gracias a doña María Zoraida Izaza y mucha suerte con su otra rodilla, que seguramente va a ser tan exitosa esa intervención como la primera. Muchas gracias a don Carlos Alberto Giraldo y algún día volverá a jugar fútbol más despacio, si Dios quiere, no vuelva a pasar por eso. Doctor Nicolás Felipe, gracias por acompañarnos en esta primera parte del programa y cuando regresemos vamos a entrar en materia con nuestro fisioterapeuta Giancarlo Echavarría con el tema de la fisioterapia, que es fundamental, doctor, ¿verdad? En la recuperación. Fundamental. Yo inclusive soy partidario de fisioterapia personalizada. Ajá. Siempre recomiendo, generalmente trabajo con Giancarlo y le doy el nombre al paciente para que se pongan en contacto, hablamos y comience su fisioterapia personalizada. Y me gusta más en la casa del paciente, donde está en medio de todas sus comodidades. Claro. Porque es que muchas veces es muy difícil el taxi vaya o el carro lleve, suba, sí, dificulta mucho la atención del paciente. Ahí está. Fisioterapia para prótesis de cadera y rodilla. Entraremos en materia en unos minutos cuando regresemos de este primer corte en Sana que Sana. Inquietudes del 305-316-6560. Ya volvemos. Estás viendo Sana que Sana.